Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar entre ustedes para glorificar así el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que una vez más, siéntase bienvenido, que el Señor se glorifique en su vida en este día, que el Señor sea hablando a su mente, a su corazón, a su subconsciente y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre del Señor en cada paso que damos. Amén. Así que, ¿qué les parece si aprovechamos bien el tiempo y nos entregamos en las manos del Señor para que sea el Señor ayudándonos en esta tarde, que sea el Señor enseñándonos a todos y cada uno de nosotros y sobre todo que sea el Señor dándonos ese entendimiento para poder aplicar la palabra del Señor en nuestra vida? Amén. Oramos entonces y nos entregamos a nuestro Dios. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. En tus manos nos entregamos, Señor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. De antemano te pedimos perdón, Señor, por todas y cada una de las cosas que hayamos hecho mal hasta este momento. Y te rogamos y te suplicamos que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y toda nuestra injusticia y toda nuestra iniquidad, y que tú nos ayudes, Señor, en tu misericordia, olvidando todas nuestras transgresiones, en el sentido de que tú puedas obrar de una manera maravillosa y gloriosa en nosotros, ayudándonos, por supuesto, siempre a ser sabios, entendidos, a ser valerosos para decirle no al pecado, a la injusticia, y a ser valerosos, Señor, para decir no a la persona de quien proviene, y más todo lo contrario, que siempre podamos proclamar tu verdad, tu justicia, tu amor, tu misericordia y tu bondad a todos y cada una de aquellas personas que nos rodean, Señor. Gracias te damos de antemano, Señor, sabiendo que eres un Dios misericordioso, que siempre buscas cómo ayudarnos, que siempre buscas cómo llegar al corazón del hombre y hacerle entender, Señor, que los caminos que llevamos son caminos de perversidad y de maldad e injusticia y que por supuesto son caminos de muerte espiritual. Pero te damos gracias porque hasta el día de hoy sigues llegando al corazón de las personas, hasta el día de hoy sigues salvando y rescatando a seres humanos de la condenación eterna, y te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de que tenemos muchos amigos, muchos conocidos, muchos primos, parientes cercanos a nuestra vida, a nuestra familia, que aunque todavía no te sirven, sabemos que tarde que temprano tú puedes llegar a sus vidas y traerles salvación y vida eterna. Así que te damos muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú los mantienes con vida para darle precisamente una oportunidad más con cada día nuevo que se presenta. Gracias, Padre amado. En tus manos nos encomendamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que siéntanse una vez más bienvenidos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente todo el tiempo, y que sobre todo en este día el Señor pueda bendecir su vida para que usted pueda comprender su palabra. Amén. Así que comenzamos, gracias a Dios se ve todo bien, el tiempo está corriendo, la horaria está corriendo, así que vamos a entrar de lleno a la clase para que no nos coja la noche. Permítame un segundito, pero de antemano quisiera seguirles rogando que por favor sigan orando por nosotros. Queremos hacer la transición para estar por la mañana. Sé que para algunos va a ser un poquito durito, difícil, porque ya están con el hábito de vernos por acá a las 7 de la noche en mi hora local. Y sé que va a ser un poco temprano para ustedes cuando nos cambiemos a la mañana, pero que ruego al Señor que eso no sea de desánimo para ninguno de ustedes, sino todo lo contrario, que eso pueda servir de ánimo en el sentido de que queremos dar oportunidad a las personas incluso que nos ven por YouTube, que ellos lamentablemente sí pasamos el video, sale ya prácticamente 2 horas después que nosotros ya terminamos con ustedes, y en algunas ocasiones pues se les acaba el domingo, ¿no? Así que deseamos, anhelamos de todo corazón que ellos también puedan tener la oportunidad del día domingo en su momento de descanso, o como algunas madres lo tienen acostumbrado, ¿no? De hacer, preparar la cena y el lonche para el siguiente día, y que puedan aprovechar ese momento, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor. Así que
Pero en el Señor que no haya desánimo para ninguno de ustedes, sino todo lo contrario, que siempre estemos orando los unos por los otros para que el Señor siga trayendo a más personas a los pies de Cristo y que más personas puedan seguir viendo o escuchando la palabra del Señor a través de sus siervos por medio de las redes sociales. Amén. Así que si Dios lo permite, ya sea la próxima semana o la que sigue de arriba, anhelamos de verdad en el Señor poder estar por las mañanas y así que haya beneficio mutuo tanto para los que nos ven en YouTube como también para nosotros acá como en el término familiar, de yo poder compartir con mis hijos, con mi esposa, un buen tiempo de descanso ya por la tarde para que el día siguiente yo pueda irme descansado también a trabajar glorificando el nombre de Dios. Amén. Así que hay mucho beneficio para todos y ruego al Señor, como les digo, que no haya desánimo para nadie. Amén. Así que oremos para que esto pueda concluir bien para la gloria del Señor y de ahí seguir extendiéndonos si al Señor le place por otros medios sociales. Amén. Así que vamos a la clase. La clase de hoy se llama El Testimonio y en este caso en particular nosotros tenemos la lectura en los siguientes versículos, que es del versículo 13 al 20. Las semanas pasadas estuvimos hablando del versículo 12. Ahora, aunque vamos a tomar como versículo clave, si podemos decirlo así, el versículo 13, pero que en realidad todo el resto de versículos, a diferencia del 15 y el 16, en cierto sentido no es que están separados, por supuesto que no, están dentro del contexto, pero me refiero que ahí puede haber la oportunidad, si a Dios le place, para traer otra clase, pero que todo desde ahorita, desde el 13 hasta el 20, prácticamente están entrelazados, en este caso en particular, con el versículo 13. Así que vamos a leerlo completo para la gloria del Señor, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 8 versículos 13 al 20. Dice así: Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no ha venido su hora. Gloria al Señor. Como nosotros pudimos ver, mis amados hermanos, en la clase pasada, hablamos del versículo 2, el cual está dentro de este contexto y en realidad es parte de él para que podamos unirlos con los versículos de ahora. En el versículo 12 nos dice de la siguiente manera. El 12 dice, lo borré. Perdonen, creo que lo borré. Era en el momento en que, perdónenme. No, aquí está, perdónenme. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso sirvió en este caso en particular para que estos líderes, o al menos este grupo de líderes religiosos, como lo dijimos anteriormente, ese grupo que no se esparció, que no se fue en el momento en que se fueron aquellos que acusaban a la mujer que había sido acusada de adulterio, o aprendida, mejor dicho, en el adulterio mismo, pues este grupo de personas que estaban aquí se quedaron escuchando a Jesucristo, lo escucharon a Cristo decir: Yo soy la luz del mundo, y pareciera como que si ellos se enfocaran o tuvieran siempre la tendencia de buscar cualquier cosa, como si decimos nosotros, cualquier pretexto
para querer echarle en cara a Jesucristo, y que también lo vemos incluso hoy en día, ¿no?, en la iglesia, pero para querer echarle en cara a Jesucristo cosas o palabras que habían escuchado por ahí anteriormente y ahora decirle, espérate, ahora tú te estás contradiciendo. No es precisamente que Jesús se contradiga, sino que simplemente que eran personas con un corazón malo y perverso y que en lugar de buscar el bien que pudieran recibir para su vida espiritual, al contrario, estaban buscando cómo derribar, si pudiéramos decirlo así, tumbar los ánimos de Jesucristo, tumbar los ánimos de la gente, queriéndole hacer entender que Jesucristo era un fraude, etcétera, etcétera, pero que en lugar de buscar el bien para sus almas, lo único que buscaban es el mal para Jesucristo. Y en este caso en particular podemos verlo luego desde el versículo 13, que son el versículo incluso clave del cual nos vamos a agarrar para estudiarlo, pero que en realidad todo su contexto va atado a este versículo 13. Y el 13 dice así: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué se lo dicen ellos en esta manera tan contundente, no dando lugar a la suavidad de las palabras, al razonamiento para que los demás entiendan, no dan una entrada, como decimos nosotros, o palabras que pudieran hacer un enlace a lo que ellos quieran compartir, sino que de primas a primeras les dice, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero? Y es posible, no digo que es así, pero que es posible que estas personas lo estaban haciendo desde el contexto de lo que Jesús había dicho ya un poco más atrás en el capítulo 5, especialmente en el versículo 31, cuando Jesucristo mismo dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, que hay que ver el contexto en el que se dan todas estas palabras, que eso lo estudiamos en su momento y vamos a dejarlo por allá, pero que ahora queremos traer el contexto del cual estamos estudiando hoy en día. Y en este caso es que ellos sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ninguna traba en la lengua, fueron contundentes con Cristo desde el principio, pero más sin embargo, a pesar de que pudiese haber alguna contradicción, sabemos que la Biblia en sí nos enseña que no es nada que se le parezca a ello, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo da su respuesta a esa, si pudiéramos decirlo así, a ese ataque de parte de ese grupo religioso. Y él le responde de la siguiente manera y dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, versículo 14, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Jesucristo era simplemente 100% Dios y 100% hombre. O sea, como dice uno de los versículos en el Antiguo Testamento, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le enseñó a nuestro Señor? ¿Quién de nosotros pudiera enseñarle a Dios en lo que está correcto, en lo que está incorrecto, ¿no? O sea, es imposible. Nosotros somos solamente la creación de un Dios todopoderoso, un Dios que lo conoce y lo sabe todo, que incluso juzgará al hombre hasta del último pensamiento del corazón, no digamos de la obra. Entonces Jesucristo dice que el testimonio que Él da acerca de sí mismo es verdadero porque Él no es un humano común y corriente con nosotros, como nosotros, perdón. Porque todos nosotros nacimos aquí en la tierra y Jesucristo no nació en la tierra. Jesucristo, más bien el Cristo, estuvo por la eternidad, vivió por la eternidad y Él vino a ser encarnado en un cuerpo humano. Pero Él no nace ahí, Él ya existía en la anterioridad. Si pudiéramos hacer una pequeña división, pudiéramos decir, Cristo era eterno, vino y encarnó en un ser humano, el cual nosotros conocemos como Jesús, hijo de María. Pero al final de cuentas, el Cristo, el 100% hombre que estaba unido a este cuerpo, ese era eterno. Él no tiene madre. O sea, en el sentido, como dicen por ahí, una nueva tendencia, ¿no? De hace un par
qué sé yo, creo como unos 6 años atrás, más o menos, 8 años para atrás, veníamos escuchando que Jesucristo tiene madre también. Yo no sé de dónde lo sacaron, ¿no? Pues en la Biblia no lo dice. Pero dice, si tiene padre, tiene madre. Así como nosotros, decían ellos, así como nosotros tenemos padre y madre, Jesús tiene padre y madre. Y por ahí salieron incluso con una locura, que ahora que el Espíritu Santo es la madre de Jesucristo, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo no sé de dónde sacan tantas burradas porque en la Biblia no lo dice, ¿no? Pero como les digo, pero Jesús, en realidad, su testimonio era verdadero, porque ahorita vamos a verlo el siguiente, más adelante, ¿no? Pero porque al final de cuentas, Él era Dios y Él no se contradice. Pero no, saquemos a relucir el resto de palabras de Jesús que son un aporte para que ellos entendieran, si les fuera posible, por supuesto, para que ellos entendieran que ellos estaban completamente equivocados. Y dice Jesús, continúa en el versículo 14, dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. En otras palabras, Jesús estaba completamente consciente de que Él era 100% Dios. Y en Él, ¿quién pudiera contradecir a Dios? Yo sé que he escuchado por ahí, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de haber escuchado ciertas enseñanzas que en realidad no es lo que la Biblia lo dice, pero que al final de cuentas no se percatan estas personas que están diciendo una contradicción dentro de la Biblia. No es que Dios se contradiga, sino que en la mala interpretación de esos escritos y por la falta de entendimiento de nosotros los seres humanos, o más bien la falta de capacidad para comprender al 100% lo que es la palabra de Dios, terminamos malinterpretando la palabra de Dios y dándole un significado que no está en la Biblia, y que si lo pones a la par con las palabras de Dios, te quedas tú como diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Quién mintió? ¿El hombre o Dios? Así que es imposible nosotros poder decir que nosotros somos más sabios que Dios. Así que podemos ver a leguas, como decimos nosotros, o de una manera muy clara, que ha habido una mala interpretación de parte de nosotros por querer dejar a Dios al descubierto, o dejarlo como falso o como mentiroso o como algo contradictorio. Así que le digo yo, eso es completamente imposible. Le digo, eso solamente se trata de nuestra falta de entendimiento, como le pasó a estos personajes, ¿no? Que ellos aparentaban, o más bien en su conocimiento humano, creían conocer a Jesucristo, cuando al final de cuentas no lo sabían. Así sencillo. Cristo les dice, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Así que ellos apelaban a que Jesucristo era un ser que había nacido solamente aquí en la tierra, pero no lo tomaban como Dios. Así que no se pudieron percatar definitivamente de que Jesucristo era 100% divino también. Así que en este caso en particular, no sabían de dónde venía Jesucristo, creían saberlo. Algunos pasajes de la Biblia por allá que hemos leído en la anterioridad, donde dice, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No están todas sus hermanas, no son sus hermanos Jacobo, fulano, mangano y sutano, 4 hermanos de él? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, en este caso en particular, dentro de ellos, no dentro del círculo o de la circunferencia donde ellos residían. Al final de cuentas podemos nosotros ver que estos personajes creían conocer a Jesús, pero Jesús le dice, no, vosotros no sabes ni de dónde vengo y mucho menos sabes a dónde voy. O sea que ellos solamente se pudieron percatar del lado humano de Jesucristo, pero su divinidad, al menos hasta este momento, no la pudieron comprender. Por eso Jesucristo les dice en el versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne. En otras palabras, a Jesucristo lo estaban juzgando, en este caso lo estuvieron analizando en el sentido carnal humano, como les dije, que él era el hijo de María,
era el hijo de José, entre comillas, por supuesto, no, porque José nunca tuvo relaciones con María para tener a Jesús, la tuvo para tener a los demás hermanos de Jesús y para tener a las medias hermanas de Jesús también, pero no para Jesús. Y como le digo, a Jesús lo juzgaban según la carne en el sentido que era el hijo de María y que también era el hijo de José, ¿no? Y al final de cuentas. Entonces, Jesucristo les trata de hacer entender a ellos que están mal al querer decirle a él que Jesucristo estaba dando un falso testimonio porque él estaba dando testimonio acerca de sí mismo, pero como les digo, ¿cómo pudiéramos nosotros contradecir o ir en contra de Dios en este caso en particular? De ninguna manera, es totalmente imposible. Entonces Jesús dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice, y si juzgo, dice, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y esa es una de las claves para que ellos pudieran entender que Jesucristo, a pesar de que daba testimonio acerca de sí mismo, su testimonio era verdadero. Porque al final de cuentas, como hemos leído en diversos versículos, él decía en una parte, solo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no vengo a hacer mi propia voluntad. Yo vengo a decir lo que el Padre me dijo que dijera. Y en una ocasión, me parece que en Juan capítulo 17 lo vamos a escuchar decir, todo lo que me dijiste que le dijera, se los he dicho. Todo lo que me dijiste que hiciera, lo he hecho. O sea, al final de cuentas, Jesucristo le estaba diciendo, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo y aunque yo dijera testimonio acerca de mí mismo, es verdadero porque lo que hago es de parte del Padre. Así que ya somos dos, como en este caso lo vamos a ver más adelante. Como le digo, Jesucristo dice que aún él no juzga a nadie, pero si llegase a juzgar, al final de cuentas es Él y el Padre quien verdaderamente están juzgando, independientemente de cuál sea el juicio, si sea el juicio de una persona o de una situación en particular donde esté un grupo de personas participando de ella. Cualquier tipo de juicio que estuviera dando nuestro Señor Jesucristo sería Él y el Padre, porque al final de cuentas Jesús no vino a hacer lo que Él quería, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y como podemos ver, el Padre da testimonio incluso de Cristo aún desde el principio, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí podemos incluso ir más atrás, cuando aquel ángel se le presenta a los pastores y les dice que en este caso les ha nacido hoy en Belén el Cristo, etcétera, etcétera. Salen los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que había bastante material, en este caso en particular, perdón, para que Cristo pudiera utilizar y hacerles entender a estas personas que al final de cuentas su testimonio era verdadero, porque no era él solamente de sí mismo, había ya multitud de ángeles hablando de él, había en este caso en particular el Padre mismo hablando del Señor Jesucristo, y al más adelante vamos a ver otras cosas, otras situaciones y otras personas que podían dar testimonio de Cristo también en este caso en particular. Así que no era Cristo echándose pompa o como decimos nosotros echándose aigrecitos diciendo yo soy el mero mero. No, no, no. Es que hay una gran multitud de situaciones, eventos y personas, y en este caso no solamente personajes terrenales, sino personajes celestiales que al final de cuentas pueden dar testimonio de Cristo, ¿no? Así que Cristo les dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que, ¿qué mayor testimonio pudiera haber? ¿O qué mayor testimonio se necesitaría en este caso en particular si el Padre mismo avalaba a Jesucristo desde el principio? Él es el que hablaba bien de Cristo desde el principio. Así que, perdón, al final de cuentas, ¿qué mayor testimonio se necesitaría de ahí? Si de por sí, cuando habla uno de los escritores acerca del Padre, dice, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque no había nadie mayor que el Padre, o sea, mayor que Jehová, no hay, ni ha habido, ni habrá.
Y dice, no habiendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Así que en este caso Cristo apela a la máxima autoridad, si pudiéramos decirlo así, en este caso al Padre, como testigo a favor de Jesucristo. Y digo yo, ¿habría alguien mayor que el Padre para que pudiera testificar acerca de Cristo? O más bien, la pregunta sería, ¿necesitaría Jesucristo a alguien mayor que el Padre para que pudiera avalar a Jesucristo y estar a favor de Jesucristo? Yo creo que no, no habría necesidad. Simplemente con el Padre. Cristo no dijo, oh, Juan el Bautista da testimonio de mí. A las personas que hice por allá unos milagros dan testimonio de mí. No, no, no. Él apela a la máxima autoridad y dice, el Padre es el que me envió y cualquier cosa que yo juzgue lo hago junto con él. Así que no habría más testimonio que eso. Y que debía haber sido lo suficiente para estos personajes, pero vemos que en su maldad, en su corazón entenebrecido y malvado, sabemos que ellos no se van a quedar con la boca cerrada, ¿no? Todavía, al menos no todavía. Luego el versículo 17, Jesucristo apela a lo único que posiblemente pudiera estar en este caso en particular, a la par, si pudiéramos decirlo, a la creencia o a lo que ellos siempre apelaban, en este caso el grupo religioso, y en este caso es a la ley. Y dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y entonces él le da la aplicación plena y le dice, yo soy el que da el testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que, ¿qué más testimonio quieres? En otras palabras, les daba a entender a ellos, ustedes hablan del Padre, está en su ley, el Padre les dio la ley, y en su ley dice que solamente dos personas era necesario para que el testimonio fuera verdadero. Pues déjame decirte, perdonen, no soy yo solamente, sino que el Padre que me envió, Él también da testimonio de mí mismo. Así que ya soy yo y es el Padre. Somos dos personas que al final de cuentas, si pudiéramos decirlo así, estamos dando testimonio de que lo que yo digo es completamente verdadero, que mi testimonio es verdadero. Entonces, como le digo, podemos ver que Jesucristo apela a la máxima autoridad como testigo sobre su testimonio y que en este caso tenía que mostrarle a ellos, o al menos debió habérsele mostrado a ellos, venido a la cabeza y decir, vaya, bueno, si invoca al Padre, ¿a qué más lucha podemos hacer? Pero más sin embargo, podemos ver que ellos no se quedaron tan tranquilos y cuando Jesucristo le dice, el Padre que me envió da testimonio de mí, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y vean nada más que a pesar de que es una pregunta y pudiera decir uno, bueno, es que solamente le están preguntando que si dónde está su Padre. Pero lo que no sabemos detrás de las cortinas, por decirlo así, era la arrogancia o la maldad con que se posiblemente salía de sus labios esa pregunta. Como le digo, nosotros lo tenemos escrito en la Biblia, pero la Biblia no nos va a decir de qué forma lo dijeron. No pueden verlo como decirlo yo ahorita, decirle, hola hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Cristo les ama, me ven, porque estoy aquí presente, pero también puedo decirle, hermanos, ¿cómo le va? Espero que le vaya bien. O sea, ustedes pueden ver mis expresiones, ustedes pueden ver que si estuvieran ustedes volteando a otro lado, pudieran escucharme decirle a ustedes, Dios te bendiga, mi hermano, pero pudiera también estar, si ustedes no me están viendo y están de espalda, pudiera estoy yo diciendo, Dios te bendiga, hermano. O sea, con unas expresiones que lo que hay en mi corazón los hago expresos en mis labios, en mis gestos, en los movimientos de mis ojos, mi cara, mis manos, mi cuerpo en sí. Pero la Biblia no nos dice absolutamente nada de ello. Así que aunque lo pongamos en una forma neutral, hay que prestar atención en más o menos en cuál era el contorno o el contexto bajo lo cual lo estaban diciendo, en el sentido de que es posible que para estas fechas el padre de Jesucristo terrenal, José, tal vez ya hubiese muerto.
tal vez él ya no existía así. Y pudiéramos decir, bueno, es que Jesucristo es Dios y José no era su verdadero padre. Sí, pero mirámoslo bien desde el contexto humano, que es el que ellos están viendo. Ellos no están viendo a Cristo como el Cristo divino, lo están viendo como el Jesús humano. Y como humano, imagínense que usted pierda a su padre y alguien le diga, a ver, ¿dónde está tu papá? Para que pruebe tus palabras. Cuando yo ya sé que tu padre se murió, ¿qué vas a decir tú? En la cara me vas a dar en ese mismo instante. Porque vas a decir, qué grosero, qué irrespetuoso el hermano Pablo, sabiendo que se me acaba de morir mi padre, ¿cómo va a decirme, a preguntarme que venga mi padre a darle testimonio de mí? O sea, hablando en el término humano que ellos estaban hablando, podemos ver que habría mucha maldad en el corazón de estos hombres para decirle a Cristo, por muy sencillo que sea, ¿dónde está tu padre? O sea, no estoy diciendo de parte de Cristo, porque Jesucristo sabía que José era su padre adoptivo y era padre terrenal, si pudiéramos decirlo así, o su padrastro, porque nunca fue su padre biológicamente hablando. Pero de parte de ellos, sus pensamientos tenían a José como padre biológico de Jesús. Así que al final de cuentas, la maldad de su corazón se ve expresiva en unas palabras tan sencillas del cual le dice, ¿dónde está tu padre? Así que como les digo, se ve muy sencillito, pero si ponemos a echar un poquito de cabeza, más o menos bajo qué contexto, en este caso en particular, estaban ellos hablando, pudiéramos ver la gran maldad que existía en el corazón de estas personas. Como decimos nosotros a veces en nuestros países, hay personas que no saben perder. Tienden a tirar un argumento, viene alguien más y lo contrarresta y lo deja en vergüenza y termina lanzando, se va lanzando maldiciones y haciendo gestos y mañas con las manos, diciéndoles prácticamente que desearían que estuvieran en el infierno. Lo digo así para no decir ninguna grosería o mala palabra, que por lo regular eso es lo que se usa, ¿no? Así que en este caso en particular, estas personas que no supieron perder ante Jesús al decirle Jesús que su Padre, la máxima autoridad sobre el universo entero, era el que daba testimonio de él también, pues ellos al verse perdidos, dicen, ¿dónde está tu Padre? O sea, que tu Padre venga y nos dé testimonio entonces a nosotros de quién eres tú. Así que se fueron igual como malos perdedores. Pero sabemos que Cristo igual, 100% Dios, 100% hombre, que conoce conoce, no es que conocía, conoce, porque todavía sigue siendo Dios, perdón, le ruego me disculpen, que me comí un heladito y me trae loco el heladito ahorita. Le digo, Jesús conoce el corazón del ser humano y nosotros lo leímos en la escritura en las primeras clases. Entonces, él conociendo el corazón de estos hombres malvados y perversos, ni siquiera se inmutó por ellos, pero sí tomó la oportunidad para darles más pruebas de la ignorancia de ellos, en este caso en particular, para que ellos de alguna forma tal vez pudieran cachar que al final de cuentas estaban errando y decir, bueno, creo que estamos equivocados, vamos a darle una oportunidad a este hombre que nos siga hablando y que nos siga enseñando para ver si nos convence de lo que él está diciendo. No, Jesús no se inmutó por la maldad de ellos, sino todo lo contrario, les dio una respuesta espectacular que a ellos más bien les sería como una bofetada, como decimos nosotros, ¿no? Para que ellos puedan entender, en este caso en particular, de que necesitaban cambiar su manera de pensar. Y él responde, en este caso en particular, todavía el versículo 19. Dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. En otras palabras, Cristo le dijo, a mi Padre no lo conoces, porque al final de cuentas no me has conocido a mí. Si me hubieses conocido a mí, créeme que conocerías al Padre. Y prueba de ello, o en este caso, como complemento a estas palabras de Jesucristo, pudiéramos
traer en este caso a Felipe, del cual vamos a hablar más adelantito, donde a Felipe le dice, ¿no te he dicho que si me has visto a mí, has visto al Padre? Y le dice, ¿cómo me pides entonces que te muestre al Padre? O sea, todavía no entiendes, no comprendes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Felipe, Felipe, aquí estoy, completamente, exactamente como yo soy, así conocerías tú o conocerás tú al Padre. Mi actitud, mi carácter, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de comportarme, mi manera de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Con el físico, por supuesto que no, ¿no? Porque al final de cuentas la Biblia nos habla expresamente que el Padre, en este caso en particular, Él es espíritu, como dice Cristo, y los que adoran al Padre es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que podemos ver en este caso en particular que Jesús, antes de tratar con Felipe el mismo asunto, que posiblemente, no digo que sea así, pero posiblemente Felipe se quedó con esta carcomita, ¿no? Acerca del Padre de Cristo en el pensamiento, y por eso le pregunta a Jesús por el Padre después. Pero que le digo que en este caso en particular les dice a ellos, si me conocieses a mí, tenlo por seguro que verdaderamente conocerías al Padre, porque somos exactamente igual en la esencia divina y en la manera de tratar los asuntos terrenales y en la manera de tratar los asuntos celestiales y la manera de tratar los asuntos eclesiásticos o tratar los asuntos incluso de gobierno, exactamente iguales y no hay diferencia en nosotros, por supuesto, a diferencia del cuerpo. Pero Jesús le dice, es que no me conoces a mí, tampoco vas a conocer a mi Padre. Aunque ellos tuvieran en mente a José, en este caso en particular el Padre terrenal de Jesucristo, Jesucristo le dijo, no va a haber manera de que tú puedas conocer a mi Padre o que yo te traiga a mi Padre. Porque para que puedas conocer a mi Padre, primero tendrás que conocerme a mí. Como incluso Cristo también dice en una, no, más adelante, donde dice yo soy el camino al Padre, me parece que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o a través de mí. Así que no es que llega uno al Padre y después baja para conocer a Jesucristo, no. Primero conoce a Jesucristo para después llegar a conocer al Padre. Así que, y termina diciendo este bloque de versículos, en el versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Ciertamente había una hora establecida para Cristo, pero al final de cuentas, con estas respuestas del Señor, ¿a quién le quedaría algún argumento para poder atrapar a Cristo? A nadie. O sea, con esas tremendas respuestas que el Señor les daba, prácticamente los desarmaba por completo y al final de cuentas no tenían nada que hacer, nada más que retirarse, en este caso en particular. Ahora bien, Jesús les habló tomando en cuenta lo que estos religiosos aparentemente estaban cimentados, la cual era la ley de Dios. Por eso Él les dice en el versículo 17, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, haciendo Jesucristo referencia, en este caso en particular, al libro de Deuteronomio, donde al final de cuentas se habla de la administración de la justicia en el capítulo 17, versículo 16, y dice así, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que para que un testimonio fuese verdadero, tenía que haber al menos dos. Y en este caso Jesús le dijo, soy yo y el Padre, así que ya somos dos, no soy yo solo. Tú estás equivocado al malinterpretarme diciéndome que mi testimonio no es verdadero porque yo hablo de mí mismo. Yo todo lo que hablo, todo lo que digo, todo lo que enseño,
Todo lo que hago en proezas, en obras, etcétera, etcétera, no son mías, son del Padre. Así que aunque hablase de mí mismo, solamente estoy hablando de las obras del Padre a través de mí. Así que ya somos dos. Y el segundo versículo está en el capítulo 19, versículo 15, cuando se habla las leyes sobre el testimonio. Y dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En este caso en particular, nosotros podemos ver, ¿no?, que al final de cuentas Cristo les da les da a ellos lo que ellos mayormente conocen, y lo cual es la ley. Y como nosotros podemos ver, Jesús está apelando a estos versículos en este caso en particular. Pero más, si pudiéramos decirlo así, podemos ir más allá todavía. En este caso en particular, para ellos lo más conocido era la ley. Pero digo yo, ¿habría algo más que pudiera ellos ayudarles a entender, en este caso en particular, que el testimonio de Cristo era verdadero? Por supuesto. Había mucho más. Que no querían recibirlo o quererlo digerir, esa es otra cosa. Pero sí la había. En la realidad y en la práctica, no era Cristo y el Padre los únicos que pudieran dar testimonio de que Jesús estaba dando un testimonio verdadero de sí mismo. Por ejemplo, en este caso en particular, tenemos también como ejemplo, que vamos a utilizarlo al final de cuentas, a Elías, en el Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 a 24, cuando él es enviado a la viuda de Sarepta. Solo tome en cuenta que no lo vamos a leer todos esos versículos, porque es del versículo 8 hasta el 24, y para ahorrarnos un poquito de tiempo, usted lo toma como tarea, lo estudia en casa para que lo entienda bien. Y en este caso sería Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 al 24. Pero al final de cuentas el resumen está aquí. Dios envía a Elías en este caso a la viuda de Sarepta, que se ha alimentado allá, se presenta con ella, le cocina ella para Elías. Al final de cuentas la harina y el aceite no escasearon, pero luego vemos que el hijo de esta viuda se enfermó y la viuda le reclama a Elías, le dice: ¿para qué has venido? ¿Para traer a mi memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Elías va y se presenta con Dios con el niño. Al final de cuentas el niño, el Señor le vuelve, lo revive, o sea, lo vuelve a la vida. Y ahí surgen las palabras de esta mujer en el versículo 24. Y dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo reconoció esta mujer a Elías que verdaderamente era un varón de Dios? ¿Acaso no lo había conocido o no se había percatado que era un varón de Dios, a pesar de que lo pronunciaba con los labios? Si usted, cuando lea el contexto del resto de los versículos, usted descubre que ella lo pronunciaba como siervo de Jehová, pero no lo conoció en lo profundo del corazón. Parece que lo conoció de aquí para afuera, pero no de aquí para afuera, con el entendimiento solamente, porque le llamaba siervo de Jehová. Pudo ver el milagro en este caso de la harina y del aceite que no escasearon, pero no fue hasta que hubo una obra extraordinaria, una obra maravillosa, una obra espectacular, una obra fuera de lo común, lo que le ayudó a esta mujer a poder comprender quién era verdaderamente Elías. Por eso dice: ahora conozco. ¿Cuándo? Después de que Elías ya le da al niño revivido a esta mujer. ¿Por qué lo traigo a Elías en esta clase hablando de Jesús? Porque al final de cuentas a Jesucristo le sucede algo similar, aunque en el sentido contrario. ¿En qué sentido? Que llega un momento en que está con los discípulos, y en este caso en particular Felipe le pregunta a Jesús y le dice: muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y Jesús le responde en el versículo 10, Juan 14, versículo 10 y 11, y dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero note las letras que yo dejé remarcado. Primero Jesús dice en el 10, las palabras que yo os he hablado, no las hablo de mi propia cuenta. Y noten cómo la viuda le dice a Elías que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así que las palabras también que Cristo decía a la gente eran palabras de Jehová en la boca de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también hace notar que las palabras de Jehová en la boca de Jesús eran parte de una obra del Padre Celestial, porque continúa diciéndole, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note que Cristo está hablando primero de sus palabras, que no son de Él, y luego toma las palabras que Él dice que vienen de parte del Padre como una obra majestuosa, por supuesto, que tiene envuelto la salvación del ser humano, ¿no? Luego en el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero Jesús le está diciendo, como le dijo en este caso a Felipe, ¿no te das cuenta? En lo que yo soy el Padre, es exactamente lo mismo. Pero lo interesante es lo que viene al final, dice, de otra manera, en otras palabras, Felipe, si tú no me crees que yo te estoy diciendo que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que al final de cuentas el Padre está en mí y yo en Él, que las palabras que yo digo no son mías, son del Padre, y que al final de cuentas son parte de una obra majestuosa de parte del Padre para la salvación de la humanidad. Si con todo eso no me crees, entonces le dice, creedme por las mismas obras. En otras palabras, aparte de que el Padre podía dar testimonio de Jesucristo y Jesucristo mismo podía dar testimonio de sí mismo, habría gran cantidad de obras que podían dar testimonio de Jesucristo mismo. Y en este caso en particular, nosotros podemos ver que en otras palabras, las obras mismas son las que también dan testimonio de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que lo que atestigua es verdad. Como en este caso, por ejemplo, tenemos una pequeña lista de obras que Jesús hizo. En primer lugar, vemos que Jesús le dijo a Natanael, te vi. Sencillo. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, antes de que te llamara tu hermano, yo te vi. Y fue suficiente. No necesitó nada más Jesucristo. Eso fue suficiente para que en este caso en particular, Natanael pudiera decirle, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Sencillo, tú eres el Rey de Israel. Palabras tan sencillas, una obra tan maravillosa en unas palabras tan cortas y tan pequeñas. Te vi. O sea que esa obra maravillosa da testimonio que el testimonio de Cristo es verdadero, que verdaderamente es el Hijo de Dios y que el Padre Celestial es su Padre, en este caso en particular. Eso lo encontramos en Juan, el capítulo 1, versículos 47 al 51. Luego vemos que Jesús convirtió el agua en vino, Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Luego vemos una obra transformadora en el corazón de las personas, como en este caso en particular en Nicodemo. Y aclaro, nos estamos aferrando al libro de Juan, todavía está el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas que hablan de otras obras, pero queremos ser fiel al libro de Juan en este caso en particular. Le digo, vemos a Nicodemo, su corazón transformado en Juan capítulo 3, versículo 1 al 21, y que la prueba de esa transformación la vemos hasta el capítulo 19, versículos 39 al 42. Luego vemos en este caso el cambio del corazón de la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 1 al 42. Pueden tomarlo de tarea. Luego vemos también las obras de sanación en los enfermos, como el hijo de un noble en el capítulo 4, pero ahora versículo 43 al 54. La sanación de aquel paralítico de Betesda, capítulo 5,
del versículo 1 al 18, vemos la alimentación de los 5.000, que no hace mucho que hablamos atrás, en el capítulo 6, versículo 1 al 15, vemos que Jesús incluso después de eso camina sobre el mar, Juan capítulo 6, versículos 16 y 21, y como les dije, entre otras cosas escritas en los otros 3 evangelios. Así que había muchísimo material, muchísima obra, en este caso en particular, que pudieran dar testimonio que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios y que todo el testimonio que él daba era verdadero. Y eso son solamente las obras. Ahora podemos incluir perdón, en este caso en particular, a las mismas personas que experimentaron estos milagros, comenzando desde Juan el Bautista hasta los últimos que hemos hablado ahorita, para que ellos pudieran dar testimonio y decirle a este grupo de personas, óyeme, pero que no te das cuenta lo que hizo Jesús. Apenas lo hizo la semana pasada, apenas lo hizo el mes pasado, apenas pasó esto. O sea, desde Juan el Bautista, ellos estaban teniendo testimonio tras testimonio o testigo tras testigo que pudiera testiguar que el testimonio de Jesucristo era verdadero. Así que no había absolutamente ninguna duda de ello. Ahora bien, aquí quiero llevarlos con esta enseñanza. A que tristemente, si pudiéramos decirlo así, o lamentablemente, que a nosotros en nuestros días también tendremos personas que querrán ponernos en vergüenza o en mal con el resto del mundo, como lo quisieron hacer con Jesucristo, diciendo que nosotros somos falsos, que Dios no existe, que lo que decimos no es verdad, que el infierno no existe, que no existe nada después de la muerte, o como algunos dicen por ahí, el mundo se le va acabando al que se va muriendo, que odiamos a los que son diferentes a nosotros, como los perversos, los malvados y todo este grupo de personas que se ha levantado en nuestros días, etcétera, etcétera, etcétera. Así como Cristo tuvo estos opositores, de la misma manera los tendremos hoy en día, porque también de la misma manera lo tuvieron los siervos del Señor a través de todas estas generaciones hasta Jesucristo, y de ahí para atrás, por supuesto, aquellos siervos del Señor, no digamos, ¿no? Que ellos morían de unas muertes tan terribles que a veces incluso es difícil hasta de explicar, ¿no? Pero nosotros, qué maravilloso es poder ver en la Escritura de que verdaderamente hay alguien o algo que pueda testiguar a favor de nosotros. En otras palabras, lo que el mundo diga es una cosa, lo que las obras que nosotros hacemos digan es otra cosa, lo que las personas o otras personas que han creído en nosotros digan es otra cosa, pero también lo que Dios diga de nosotros es otra cosa también totalmente independiente. Por ejemplo, podemos llevarlos a otra pequeña lista. Nuestros testigos. Para empezar, podemos tener muchedumbre de personas, como dice Mateo capítulo 5, versículo al 14 al 16, ¿no? Donde dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y estos glorifiquen a Dios. Como viendo en este caso en particular lo que nosotros hacemos, ¿no? Ellos podrán dar testimonio de quién verdaderamente somos nosotros, si su corazón se ha inclinado en este caso en particular a las cosas de Dios. También vemos que nuestras palabras pueden ser testigos a favor de nosotros. En Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37, donde dice, el hombre bueno, de buen tesoro del corazón, habla buenas cosas. También podemos ver que aún nuestras obras hablarían de nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 21. También incluso nuestra predicación del Evangelio sería testigo a favor de nosotros, porque nuestro Evangelio es acerca de Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, y Lucas capítulo 12, versículos 8 al 10, donde al final de cuentas Cristo dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de Dios, pero dice,
que al final de cuentas el que no le niegue delante de Dios, delante de los hombres, perdón, él no nos negará ni delante de Dios ni delante de los hombres. Así que si nosotros confesamos a Cristo a través del Evangelio, al final de cuentas viene a ser un testigo a favor nuestro. Y estos mismos versículos sirven para darnos cuenta de que los ángeles, Cristo y Dios son y serán nuestros testigos a favor nuestro en este momento en particular. O sea, estos versículos que hablé de Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 y Lucas capítulo 12, versículos 8 y 10 nos sirven para nosotros darnos cuenta que tanto los ángeles como Cristo y el Padre son y serán nuestros testigos a favor nuestro, ¿no? Pero también tenemos uno más todavía, que Él todavía no se va de nosotros gracias a Dios y a su misericordia. El Espíritu Santo también es nuestro testigo de que verdaderamente somos siervos e hijos adoptados por Dios. Como dice Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, donde dice que si somos guiados por el Espíritu, no necesitamos más prueba de ello para darle al mundo, en este caso en particular, entender que tenemos testigos o testimonio verdadero delante de Dios, delante de los hombres, por nuestras obras, por nuestras palabras, por hacer la voluntad del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como les digo, que no nos extrañe a nosotros si podemos ver a un buen grupo, pequeño o grande, que está en contra de nosotros diciéndonos: tu testimonio no es verdadero, como le pasó a Cristo, porque sabemos que al final de cuentas el hombre no nos puede ni salvar ni condenar. Pero el único que sí debería saber si nuestro testimonio es verdadero o falso es en nuestro Señor, que Él sí puede condenarnos o salvarnos para la gloria de su nombre. Así que, por último, como siempre, no quiero dejarlos sin la pregunta del millón, la cual dice así: ¿y qué hay de ti? Tú que me ves y me escuchas, ¿qué o quiénes pueden dar buen testimonio de ti? ¿Puede Jesucristo dar buen testimonio de ti? Al final de cuentas, lo más importante es qué testimonio da el Padre de nosotros. Aunque el humano quiera dar mal testimonio de nosotros, lo que verdaderamente importa es lo que Dios diga de nosotros. Por eso Jesucristo estaba bien confiado, a pesar de que le dijeron: tu testimonio no es verdadero porque tú hablas de ti mismo. Y Jesús le dijo: sí, pero es que yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y lo mismo podemos decirle nosotros a estas personas: yo sé de dónde vengo y ahora sé, gracias a la misericordia de Dios, a dónde voy si partiera de este mundo. Así que hasta aquí esta clase. ¿Qué les parece si nosotros oramos a Dios y le pedimos en su misericordia que no solamente nos ayude a nosotros a entender su palabra, sino que también ayude a los demás, a las personas que todavía no se rinden a Jesucristo? Porque precisamente es eso, la falta de entendimiento y comprendimiento de quién fue, quién es y quién será nuestro Señor Jesucristo en un futuro para sus vidas, como estas personas de las cuales estamos hablando. Oremos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te rogamos de todo corazón, Señor, que en tu misericordia las personas que puedan ver en nosotros, que solo puedan ver en este caso tu obra maravillosa. Porque ciertamente nosotros como hombres podemos ser buenas obras, Señor, para algunos de ellos. Pero es tu obra la que realmente les ayudará a ellos a entender que hay una oportunidad en Cristo Jesús, una oportunidad de salvación y de vida eterna. Las nuestras son perecederas. El día de mañana, ¿quién se acordará del bien que hicimos nosotros a la humanidad, Señor?
Si la persona a quien le hicimos el bien algún día morirá, sus hijos tal vez ni conocerán el bien que le hicimos. Pero más sin embargo, si tú les ayudas a entender que tú hiciste una maravillosa, espléndida, Señor, en Jesucristo para la salvación de ellos, ellos jamás lo olvidarán. Lo pasarán de generación en generación, porque ahora el anhelo y el deseo de su corazón será diferente. Ya no será el egoísmo donde quiera todas las cosas para él, sino que ahora querrá el beneficio para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos, como lo anhelamos todos y cada uno de nosotros, los que hemos venido a tus pies, o más bien todos y cada uno de nosotros a quien tú en tu misericordia nos has traído a tus pies. Ayúdanos, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en la vida de todos y cada uno de aquellos, Señor, que disponen un poco de su valioso tiempo para escuchar tu palabra y tu verdad. Glorifícate en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de sus familiares y sus seres queridos, Señor. Ayúdales a entender el propósito por el cual enviaste a Jesucristo aquí en la tierra. Pero sobre todo, Señor, permite que ellos también puedan venir a tu salvación. Porque ciertamente hay muchísima gente que entiende que tu Hijo vino aquí a la tierra y que murió por los pecadores, pero al final de cuentas no hay salvación en ellos por no querer aceptarle como Señor y Salvador. Mas sin embargo nosotros rogamos por tu misericordia para que tú también puedas alcanzar a todos y cada uno de aquellos que hemos conocido a través del vivir diario de cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes, glorificando a Dios a través de su palabra. Que el Señor le bendiga grande y ricamente al hacerle entender y comprender su palabra, y por supuesto que le ayude a darle la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para ponerlo por obra en la vida de todos y cada uno de nosotros. Una vez más, reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.